Que se acomoden, hermanos. Buenos días. Buenos días. Y también vamos a empezar con los nuevos temas que vamos a estar viendo a lo largo del mes de febrero, y se va a abordar un tema más en el mes de marzo. Pues sabemos que febrero trae menos días que los demás meses, ¿no? Pero pues este va a ser el primer tema. Y antes, hermanos, de comenzar como tal y antes de introducirnos al tema, quiero hacer una pregunta, y esa pregunta va con premio. Cuando se acabe les doy un chocolate que me conteste. Porque la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Quién de aquí, pero vamos a exceptuar a los hermanos que predican, los que están en el rol, más específicamente? Primero va la pregunta para los demás hermanos. Si no me pueden contestar, entonces los hermanos que están en el rol les ayudan a los hermanos, y también pues va premio para ellos, ¿ok? ¿Quién sabe, hermanos, cuál es el tema en esta mañana? ¿Cuál es este primer tema que vamos a estar abordando? Hermana. Ok. No. Muy bien. ¿Quién me puede decir el primer tema que vamos a estar viendo? El título del primer tema. Hermana. Bueno, no me acuerdo bien, pero creo que va como, cuando se pierde el primer amor o algo así. Ok. ¿Alguien más quiere contestar algo? Ok. La hermana se ganó su chocolate, pero pues no es lo textual, pero es el tema, ¿sí? Cuando te alejas del primer amor. Al ratito le damos chocolate, hermana, ¿sí? Cuando te alejas de el primer amor. Y yo agregué un poquito más: cuando te alejas del primer amor, Él también se aleja de ti, ¿sí? Él también se aleja de ti. Y vamos a basar esto pues en los versículos que más podríamos conocer acerca de este tema, la cual pues textualmente la Escritura nos habla sobre este problema. Una iglesia la cual padeció ante este problema tan común. Fíjense, hermanos, analizando, es un problema muy común, pero igualmente es un problema muy grande. Muy, muy grande. Cuando te alejas del primer amor. Vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Muy bien. Vamos a leer un versículo cada quien, hermanos, en orden. Quien guste poderme ayudar, voy a leer el primer versículo, y alguien más me ayuda con uno, y después alguien más otro. Dice así, Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda que por tanto, de donde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 6.
Pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, y antes de introducirnos un poco más, quiero aclarar algo en este versículo 7. Si bien sabemos que muchas veces tomamos un versículo en específico a conveniencia, no hemos sabido mucho de esto, inclusive hay muchas denominaciones las cuales toda su fe se basa en un versículo, no en un contexto, no en un contracontexto, sino en un versículo. Y para aclarar el versículo 7, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano, está hablando de las congregaciones. Muy bien. Eso hay que aclararlo porque muchas veces se cree o en muchas partes y da pie a que pensemos que hay muchas iglesias, ¿sí? Simplemente es la traducción la cual menciona iglesias. Pero cuando está hablando de eso, está mencionando a la congregación de Éfeso, es decir, la iglesia que se reúne en Éfeso. Los hermanos que allí son miembros de la iglesia. Entonces, solamente aclarar esto, hermano, yo sé que lo sabemos, pero inclusive por la grabación, para los que lo vayan a ver después, y que no vaya a generarse ningún malentendido. Es una sola iglesia, es un solo Señor. Muy bien. El mensaje a Éfeso. Adelante, adelante. Vamos, después de haber leído esto, ¿quién me puede ayudar a leer Mateo, capítulo 24, versículo 12? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿24:12? 12. Sí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Alguien más que me ayude a leer Filipenses capítulo 3, versículo 3, hermanos? ¿13? Sí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Adelante. Hermanos, Apocalipsis capítulo 2, Mateo capítulo 24 y Filipenses 3. ¿Quién, hermanos, me pudiera decir qué cuenta en común en estos versículos? Recuerda, el tema es cuando te alejas del primer amor. Es el tema textual que tenemos allí, pero yo agregué un poquito que Él también se aleja de ti. Y cuando te alejas del primer amor, Él también se aleja de ti. Entonces, ¿qué podemos encontrar en común en estas tres citas? Sí. Hermana Katy. Sí, que los tres versículos nos muestran que debemos de aferrarnos a continuar sirviendo a nuestro Dios, creyendo en Él, ser sus hijos, hacer su voluntad. Muy bien. Pues luchemos porque es una lucha, pero al final todos sabemos el premio. Muy bien. Sí. Lo que dice la hermana es muy acertado. Estamos en una lucha. Sí, me gustó la palabra que tú dices, hermana, que luchemos, estamos en una lucha. Dice, bueno, vemos lo que escribe a la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo, bueno, ahorita vamos a ver más detallado, pero como para introducirnos, el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, dice, las primeras obras, pues si no... Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Eso nos dice Apocalipsis. Bueno, en Mateo nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros podemos perder la batalla, que nosotros podemos vivir
ciertamente en nuestro criterio haciendo lo correcto, pero puede que no estemos haciendo lo correcto. Hermanos, entonces nuestro ejemplo en esta mañana va a ser la iglesia de Éfeso. Y algo que hay que recalcar de esta iglesia, hermanos, es que el mismo apóstol Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Dios y también por su amor a los demás. ¿Quién me puede ayudar a leer Efesios en su capítulo 1, el versículo 15? Para que vayamos conociendo un poco a los hermanos en Éfeso. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Con todos los santos, hermanos. El apóstol Pablo estaba elogiando a los hermanos en Éfeso por su amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia los santos, hacia los demás. Entonces, esa es una característica muy fuerte de los hermanos en Éfeso. Y vamos a ver el primer punto, hermanos, es que Éfeso era una iglesia que estaba enamorada del Señor. ¿Sí? Éfeso era una iglesia que estaba enamorada del Señor. Que lo que el Señor mandaba a ellos lo hacían con gozo. Ellos no les pesaba lo que hacía. ¿Sí? Y eso nos lo está reafirmando aquí en Apocalipsis. Dice el versículo, bueno, para que no perdamos la cita, por si les digo un versículo más adelante, Apocalipsis capítulo 2. Muy bien. Dice el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice, y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Fíjese el versículo 3, fíjese lo que dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir que la iglesia en Éfeso, los hermanos en Éfeso, estaban enamorados del Señor Jesús, ¿sí? Ellos estaban ligados a Él como la Escritura pedía que estuvieran ligados a Él. Era una congregación ejemplar, la cual, hermanos, podía utilizarse en su tiempo, no para compararlos, sino para enseñar a las demás congregaciones, al igual que hoy en día. ¿Cuántos años no han pasado? Y sigue siendo una congregación de ejemplo para nosotros. Que nosotros debemos de estar ligados al amor como ellos estaban ligados. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de ver de la iglesia de Éfeso, bueno, una iglesia enamorada del Señor. Esta misma, hermanos, experimenta, fíjese, es decir, cuando experimenta es que algo nuevo para ellos es que conocen, como lo dice la Escritura, al Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 19 y el versículo 6, ¿quién me puede ayudar a leer, hermanos? Es una clase y por si no hay tantas preguntas, pues ayúdenme a leer, por favor. Hechos, capítulo 19, el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien, hermanos. Y para no abordar diferentes temas, vamos a tomar el primero que dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que esta iglesia estaba establecida por el Señor. ¿Sí? Y no es como algunas otras que pudieran ser, no es como muchas de esas que conocemos. Empezamos diciendo, hermanos, a dar la aclaración que distorsionamos la palabra de Dios. Perdón, se me olvida que está la cámara. Bien, sí, gracias. Distorsionamos lo que dice la palabra y esto mismo provoca muchas pues falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falso evangelio, porque no es que haya muchos, sino que solo hay uno. Bueno, es otro tema. Y entonces, ¿qué da por consecuencia todo esto? Las tantas y tantas y tantas denominaciones que conocemos hoy en día, ¿no? Pero me gustó este versículo porque hace la aclaración que los hermanos, la iglesia en Éfeso, había recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es muy importante porque nos da la veracidad de la iglesia. Bueno, hermanos, también la iglesia en Éfeso amaba la palabra de Dios.
¿sí? Y vivían muchas cosas o tuvieron muchos privilegios que muchas otras iglesias o congregaciones, hermanos, para no distorsionar, perdón si uso esas palabras así, no tuvieron el privilegio. Hermanos, igual en Hechos, en el capítulo 19, ¿quién me ayuda a leer el versículo 10 y el versículo 11? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacían Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Por manos de Pablo. Es decir, hermanos, ellos tuvieron el privilegio de ver esos milagros que el apóstol Pablo hacía. Muy bien. Ellos tuvieron el privilegio de ver eso. Cosa, hermanos, que usted y yo no tenemos hoy en día. Como lo vieron ellos. Claro que Dios hace muchos milagros y está presente hoy en día porque Dios no cambia. Sin embargo, dando la situación en la que se encontraban, estamos hablando que el apóstol Pablo los apoyaba, ellos podían ver de primera mano esa situación. Entonces, ellos fueron privilegiados por eso. Y hermanos, algo para conocer un poco más también acerca de Éfeso. ¿Ustedes saben qué significa Éfeso? ¿Alguien de los que está aquí sabe qué significa Éfeso? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen algo? ¿Se imaginan, hermano Jesús, una idea? Pues era parte de Asia, una ciudad. Bueno, dije para continuar entonces con la clase, Éfeso, hermanos, significa deseable, significa amado, ¿sí? Deseable y amado. Fíjense las palabras tan bonitas con las que podemos relacionar a Éfeso. Es decir, que era una iglesia amada y era una iglesia deseada. Nosotros, hermanos, debemos de aspirar a ser como los hermanos en Éfeso. Ojo, recuerde que estamos en los primeros versículos, No pierda esto de vista. Estamos en los primeros versículos de Apocalipsis 2. Es muy importante. Nosotros debemos de ser como estos primeros versículos. Entonces, vamos a entrar a otra parte, el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 4. Les espero que lo busquen. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, la iglesia en Éfeso descuidó su primer amor, ¿sí? Descuidó su primer amor. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Bueno, que muchas veces nosotros también descuidamos el primer amor. Es decir, descuidamos el estar apegados a Cristo, descuidamos, hermanos, que lo que hagamos sea por amor a Cristo. Por eso hacía la aclaración, hermanos, de que era una iglesia que amaba al Señor, que estaba enamorada del Señor, es decir, que todo lo que hacía, no lo hacía que le pesara, no le pesaba hacer las cosas, porque lo hacía para el Señor. Es decir, hacía las cosas. Aún así, ¿qué se dice? Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Hacían las cosas, ¿sí? Llegó el tiempo en que la iglesia en Éfeso, evangelizó y evangelizó el doble. Predicó y predicó el doble. Se bautizaron y se bautizaron el doble. Servían a los hermanos y servían el doble. Pero ya no lo hacían con el amor que lo hicieron en el primer tiempo. Por eso, en el versículo 5, cuando dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Es decir, que las haga con el amor con el que las estaba haciendo.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, seguían sirviendo. ¿Qué dice aquí? Que él reconoce sus obras, su arduo amor, su arduo trabajo, su ardua paciencia. Dice que todo lo hacía con amor, ¿sí? Entonces, la iglesia trabajaba, trabajó, seguía trabajando, pero ese amor que tenía estaba desapareciendo. Es decir, que ya las cosas lo hacían en automático. Vamos el domingo a servir porque es domingo. Vamos el miércoles al servicio, al devocional que tenemos porque es miércoles. Es decir, no porque es el primer día de la semana, no porque voy a brindar adoración a Dios, sino porque es domingo. Algo que es muy repetitivo para nosotros, ¿sí? En nuestros trabajos, hermanos, los que ya sea que trabajen de lunes a viernes, pues usted va a trabajar porque es lunes, porque le toca trabajar, ¿sí? Va al martes porque le toca. Aquellos que le gusten mucho su trabajo, pues va con ese entusiasmo, pero aquellos otros tantos que no, que van porque van por la necesidad de adquirir eso económico, el dinero, pues va porque tiene que ir, ¿sí? No va con ese anhelo de, ay, voy a ir a ver mis compañeros, ocupan de mí para el trabajo, ¿qué será la empresa sin mí? Pues no es eso, sino que va porque usted lo necesita. Y a veces, ¿qué, hermano? La verdad es que a veces nos es pesado ir. A veces dice, hoy otro día más, ya vamos a terminar la semana. Entonces, ese mismo sentimiento, hermanos, que estamos teniendo por nuestro trabajo, muchas veces lo estamos ligando también a Dios. Porque llega el primer día de la semana y usted se arregla, usted se baña, usted desayuna, usted a lo mejor ni desayuna, fíjese, a lo mejor ni desayuna porque anda a las carreras, a lo mejor le faltó hacer cosas, pero dice, es que es domingo, no puedo hacerlo. Y es verdad, claro que es verdad, porque es domingo, no puede hacerlo. ¿Pero por qué no puede hacerlo? Por el hecho nada más de decir, es que es este día de la semana. No, es porque vamos a servir a Dios. Es porque tenemos que servir a Dios y porque quiero servir a Dios. No porque tengo que sentir la obligación. Hermanos, en el trabajo, si usted siente la obligación, pues tiene que ir obligado. Bueno, hermanos, pudiera ser que por su fe un día usted se sienta obligado. Hermanos, qué bueno que vino aunque se sintiera obligado, pero el verdadero motivo es porque quiere servir a Dios. Porque el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Él sufrió, se entregó. Él, hermano, sufrió de una manera que usted no ha sufrido y probablemente no va a sufrir nunca. Sí, entonces, ¿nosotros qué debemos? Bueno, mínimo, batallar a levantarse, pero venir, sabiendo que lo que vamos a hacer es para el Señor. No diciendo, ay, otro día más, otro día voy, ¿no? Entonces, vamos, la iglesia comenzó a perder su primer amor. Éfeso empezó a perder el amor. Nosotros podemos perder el amor. Y de hecho, en Apocalipsis hay algo parecido que nos habla en el capítulo 3. Vamos para allá, al capítulo 3, al versículo... Déjeme que lo haya apuntado bien porque... Bueno, el versículo 14 dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, hermanos, que fíjese, está hablando a la iglesia en la Odisea. Entonces, si la escritura nos está diciendo que habla a la iglesia, quiere decir que en un punto tuvo su primer amor. Pero ¿qué dice ahora? Que es ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Es decir, estaban en un nivel en el cual ni hacían las cosas con gozo, ni tampoco sabían si les pesaba, si lo que estaban estaba bien, si Dios quería. Entonces, fíjese, en aquel tiempo las iglesias perdieron su primer amor. También nos puede pasar hoy a nosotros. Y debemos de analizar, hermanos, cómo nos encontramos espiritualmente personal. Pero también cómo se encuentra la congregación, ¿sí? Porque hay algo que debemos de tener muy en cuenta, es que, hermanos,
La salvación es personal, ¿sí? Es decir que el hermano Jesús no va a hacer obras para que yo me salve, ni tampoco yo voy a hacer obras para que Él se salve. Sin embargo, yo voy a hacer obras para ayudarlo a que se salve. Es decir, probablemente mi hermano Jesús tenga aflicción, probablemente mi hermano Jesús le duela algo, probablemente haya tenido, y ojo, no estoy diciendo que la tenga, lo tomo por ejemplo como confianza, pero probablemente el hermano haya tenido una falta ante Dios, pero entonces yo estoy para ayudarlo al hermano. Yo estoy para que él se levante, estoy para darle la mano y para recibir su mano también, ¿sí? Porque somos una congregación, somos la congregación de la obrera que sirve al Señor, como lo hicieron los hermanos en Éfeso. Entonces, hermanos, debemos de tener muy en cuenta que las cosas que hagamos no nos sean pesadas, que no lo hagamos porque es algo repetitivo, sino porque amo a mis hermanos, pero también amo a Dios. Y amo a Cristo que vino a morir por nosotros. Entonces, debemos, hermanos, de analizar nuestro espíritu, debemos de analizar nuestras fuerzas, las cosas que estamos haciendo para Dios, personal y congregacionalmente, ¿sí? Vamos, una congregación es tan fuerte como cada uno de sus miembros, ¿sí? La Escritura nos dice que Dios va a ayudar inclusive al miembro más débil. ¿Para qué? Para que éste se empareje con los demás. Entonces, hermanos, debemos poner de nuestra parte. Entonces, la iglesia comienza a perder su primer amor. Lo hizo Éfeso, lo hizo la Odisea, las demás iglesias a las que se le habla. Bueno, hermanos, entonces si ellos lo hicieron, pudiéramos ser nosotros uno de ellos. Hermanos, la iglesia en Éfeso se había descuidado, ¿sí? Descuidó ese primer amor. Y fíjense que algo que, de hecho, yo sé que muchos lo van a saber, lo recordé o lo aprendí nuevamente, es que la congregación de Éfeso, la iglesia nace, hermanos, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Es un dato que buscando un poco más para ver qué podíamos hablar acerca de Éfeso, bueno, vi que esa nace en el tercer viaje misionero del Pablo. Encontré unos años los cuales, hermanos, no estoy seguro si sí sean, se los voy a decir, pero no estoy seguro, solamente para que usted inclusive me puede decir después si sí son. Eso ocurre en el año, dice, 53 después de Cristo. Muy bien. Se los comparto, hermanos, para que si no es una clase, yo estoy bien a que ustedes me enseñen también, ¿sí? Entonces, la carta que el apóstol Pablo escribe a Efesios, la escribe aproximadamente en el año 60 después de Cristo, 3 años después de que la iglesia en ese lugar fue establecida. Y Apocalipsis, hermanos, está escrito en el año 95 aproximado, ¿sí? Más un lapso de tiempo un poco más largo que la carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, a lo largo de todos estos años, poco a poco, la iglesia en Éfeso fue descuidando su primer amor. Fíjense, hermanos, ya estamos hablando de varios años. Aproximadamente, hermano José, 40. Aproximadamente 40 años, los cuales estuvo sirviendo la iglesia en Éfeso, pero fue descuidando su primer amor. Cuando en Apocalipsis le está hablando a Éfeso, fíjese cómo dice en el versículo 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que se le estaba dando otra oportunidad a Éfeso. No, él fue descuidando su primer amor. Fue poco a poco, fueron años que la iglesia trabajó, que la iglesia sirvió, que la iglesia evangelizó, tantos bautismos que pudieron haber, tantas veces que un hermano fue a la casa de otro hermano porque se sentía mal. Pero probablemente, hermanos, el sentimiento, y digo probablemente porque no sabemos los hermanos que estaban ahí, probablemente ese hermano fue porque a lo mejor el hermano una vez fue con él y pues le debe un favor, ¿no? Probablemente es algo que sentía pesado hacer, pero ¿qué? Lo hacía,
¿Sí? Dice el hermano José, 40 años. Bueno, entonces probablemente en esos 40 años lo estuvieron haciendo porque lo tengo que hacer. Porque lo tengo que hacer. Porque lo tengo que hacer. E inclusive llegó el punto en que lo hacían y ya no sabían por qué. Entonces fueron descuidando, hermanos, poco a poco su salvación y estaban perdiendo su primer amor. Y bueno, el resultado de estos años de descuido, bueno, dice el versículo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has aprobado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos, los resultados de este descuido: perdieron su primer amor. ¿Qué viene con esto, hermanos? Cuando pierdes el primer amor, cuando te descuidas, bueno, empiezas a trabajar en exceso, fíjese. Empiezas a trabajar de más. ¿Por qué? Porque queremos llenar, hermanos, en nosotros algo que nos falta. Queremos llenar en nosotros ese vacío que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el verdadero amor. Porque estamos perdiendo ese espíritu que nos hace trabajar, que nos hace gozarnos, que nos hace sufrir con amor a los demás. Entonces, ¿qué nos hace? Trabajamos más. ¿Sí? Dice la escritura que la iglesia de Éfeso trabajaba y que admiraba lo que hacía, pero que estaba perdiendo su primer amor. Entonces trabajamos más. Hermanos, ponemos en vida nuestra vida espiritual, ¿sí? Hacemos oración, pero no tenemos intimidad con Dios, ¿sí? Venimos a adorar, pero no es una adoración genuina, no es una adoración verdadera, ¿sí? Nos congregamos, hermanos, por un hábito, no porque anhelamos que llegue este día, ¿sí? Nosotros venimos el primer día de semana, lo repito, porque es domingo. No estamos esperando los demás días a que sea el primer día de la semana, sino al contrario, muchas veces esperamos que del viernes ya sea lunes para hacer alguna otra actividad. Es viernes y el lunes tengo este pendiente, ay, ojalá ya fuera algo que quisiéramos hacer. El martes voy a hacer esto ya que llegue este día, pero el domingo lo brincamos. Entonces, hermanos, ponemos en riesgo nuestra vida espiritual. No discernimos, con el espíritu, hermanos, sino por conciencia, es decir, lo que yo creo. Bueno, es que el hermano está diciendo esto, pues sí. Por ejemplo, ahorita que estamos en la clase, ustedes pudieron estar allí y escuchándome a mí, y ustedes me pueden decir que sí a lo que yo estoy diciendo, porque probablemente me tienen confianza que es correcto, pero no ven sus Biblias si es correcto lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? A lo mejor no entienden lo que se está diciendo, pero como lo dijeron aquí, entonces es cierto. Yo por natural digo que lo entiendo, pero no lo entiendo. Es decir, que el Espíritu no me ayuda a redarguir en las cosas que me están diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo perdimos. ¿Por qué? Porque lo hicimos a un lado. No lo trabajamos, no dijimos quiero que sea el primer día de la semana para adorar a Dios, para que mi espíritu crezca porque tiene hambre. No, sino que vinimos a adorar y mi espíritu nunca creció. Seguimos siendo como niños, ¿sí? Entonces, hermanos, no discernimos como debería de ser, hermanos. Y fíjense que hay un punto en el cual, por el tiempo, yo que dije, bueno, lo apunto, no lo apunto, pero sí lo apunté. Es que nos hacemos insensibles al Espíritu Santo. Fíjese, este punto es muy importante porque dije, bueno, ¿cómo lo podemos explicar, hermanos? Nos llegamos a ser insensibles al Espíritu Santo, es decir, que no nos preocupamos primero por su presencia. No nos preocupamos, hermanos, por su obra. No nos preocupamos por hacer las cosas. Y, hermanos, muchas veces no nos preocupamos por nada. Es decir, puedo yo estar, hermanos, en un ambiente en el cual, como cristiano, no es un ambiente en el cual yo debería de estar. Pero ya no nos preocupamos porque estamos ahí. Puede ser, hermanos, yo no sé quién tenga relaciones con amigos de trabajos, amigos en lo particular, y haya estado en una situación en la cual pues esos amigos pues no son cristianos. A mí me ha pasado, y de ejemplo pues me pongo yo de primera mano, ¿no? Entonces,
¿Qué pasó? Pues en alguna reunión, en la escuela, en el trabajo, estás en la bolita y de repente le empieza a dar carrilla a alguien, de repente empiezan a hablar con groserías, empiezan a hablar con tantas cosas. Vamos, nosotros nos podemos hacer insensibles a eso. Vamos, ¿qué es lo que usted siente cuando se encuentra en esta situación? ¿Quién? Apartarse. Ok, el hermano siente que hay que apartarse de lo más correcto, pero ¿su espíritu qué siente, hermano? Incomodidad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué incomodidad? Si es algo que vivimos todos los días. Porque perdemos el primer amor, porque perdemos esa insensibilidad, nos hacemos insensibles a la situación en la que vivimos, que no es una situación que cristiano tuviera que estar pasando. ¿Qué pasa si me encuentro en esa situación? Bueno, me alejo. ¿Por qué? Porque sé que está mal, ¿sí? El espíritu me redarguye. Llegamos a un punto en el cual hacemos las cosas y ya no sabemos si le hicimos bien, si le hicimos mal. Llegamos a un punto en el cual pecamos y ni nos damos cuenta que pecamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Hermano Francisco y después hermano Marcos. Pues ahí vemos también de que no hemos realizado trabajo y que al no tener el conocimiento de la palabra de Dios, las personas pues hablan en lo común, en lo vulgar, con el odio, con el rencor, pero nosotros no nos hemos preocupado por sus almas, que debemos de estar fortaleciéndolas para que se dejen también ellos de las cosas del mundo y se acerquen a Dios. Así es. Hermano Marcos. También igual, nada más quería comentarlo. Pues siempre sale algo importante en lo que nos pasa todos los días, ¿no? Cada día. Siempre en el trabajo hay personas que practican y hablan cosas fuera del lo normal. De lo moral. Entonces, cuando usted está ahí y hace participación y también platicando con ellos, seguramente se contamina uno. Es una de las formas también como alejarse de Dios. Y ya cuando te sientes, ya cuando te das cuenta, ya estás enredado con ellos entre sus pláticas. Es mejor, hermano, si uno se cuida, apartarse de ellos. Y es difícil, pero si tu comportamiento son las mismas, tus palabras con ellos, pues es la única manera como se contamina uno también, porque Cristo dijo en aquel, si nos acordamos, donde dice que no es lo que entra de la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale. Entonces ya cuando nos damos cuenta, ya estamos contaminando con ellos. Ajá, así es. Muchas gracias, hermano. Comentamos sobre sus comentarios. Permítanme terminar. Entonces, hermanos, somos insensibles al Espíritu Santo. Hermanos, no hay pasión en las cosas que hacemos. Perdemos el entusiasmo, perdemos las ganas, el anhelo de hacer las cosas, a servir a Dios. Hermanos, para terminar, y pasamos ya a los comentarios y preguntas. Es fundamental que restauremos nuestro primer amor. Es de vital importancia, hermanos, que se analice y que el primer amor, usted no tiene su primer amor, hermanos, tampoco va a estar con usted. Sí, porque Dios nos pide que estemos con Él. Entonces, si no estamos con Él, probablemente hemos pecado. Te puedes analizar, ¿no? A lo mejor estamos haciendo las cosas y simplemente lo hacemos algo muy monótono. Pero probablemente hacemos las cosas y hemos pecado. Entonces, dadas las circunstancias de cada quien, debemos de analizarnos, porque si hemos pecado, Dios no convive con el pecado. Y es ahí que hemos perdido el primer amor. Y Dios no está con nosotros tampoco. Bueno, entonces, hermanos, es fundamental que restauremos el primer amor, así como se le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué se le dijo? Bueno, el versículo 5, lo vimos muchas veces, dice, pues si no, es decir, si no te restauras, no haces lo que debe hacer, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, arrepintámonos de las cosas que hemos hecho y de las que no, también. Debemos empezar recordando algo, hermanos, y es que de dónde hemos venido, de dónde hemos caído, qué es lo que hemos
hemos hecho el versículo mismo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, en 2 de Samuel, el capítulo 22, el versículo 34-35 de adelante, dice así: ¿quién hace mis pies como siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Dios nos da las fuerzas, hermanos. Dios nos ayuda en esta batalla, hermanos. Que a quien busquemos, hermanos, es a Dios. Que cuando tengamos esa oración con Dios sea porque tenemos la intimidad, no como con Él, no como les decía hace rato, oramos. Pero, hermanos, ya nos hemos dado muchas clases, hermanos, no todas las oraciones son escuchadas. Oramos y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Que no escuchó mi oración? Bueno, hermanos, probablemente no la escuchó su oración porque usted no está bien con Él. Porque usted ha dejado el primer amor a un lado. Entonces, hermanos, ¿por qué el primer amor tendría que esperarlo a usted? Sin embargo, lo hace, como lo hizo con la iglesia en Éfeso. Bueno, hermanos, debemos de analizar de dónde hemos venido y debemos de arrepentirnos, porque si no, hermanos, vamos a estar como la iglesia en la Odisea, arriba, abajo. ¿Y qué dice? Ojalá fueras ojalá fueras frío o caliente, o no sabes o sabes, pero como no haces nada, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, estamos ahí. Pudiéramos estar aquí, pudiéramos estar acá. No digo que la congregación aquí estemos así, sino que pudiéramos llegar a ese punto si personalmente no nos analizamos y vemos esto, hermanos, como una carrera individual y grupal. Es decir, yo me voy a salvar por mis obras, por mi fe, por mis actos, por creer en Dios, por vivir con Dios, pero también por ayudar a mi hermano a que él se mantenga en esa carrera. Porque, pues, hermanos, miren sus bancas a los alrededores. Hay hermanos que no están, hermanos que tal vez faltaron el día de hoy, pero muchos otros que ya no están con nosotros porque se encuentran en el mundo. Entonces, hermanos, ya tocó el timbre. ¿Preguntas o comentarios, hermana? ¿Me puedes repetir la cita de Samuel? Sí, Samuel. Sí, de la última de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 22. 22. Sí, 34 y 35. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús